Bueno, pues muy buenos días a todos. Ahora que se ha estabilizado ya la entrada de personas al seminario online, vamos a comenzar con este evento en el día de hoy, que es dentro del Día Mundial del Medio Ambiente. Organizamos yo no sé qué número de años llevamos, en colaboración FADE y el Club de Calidad, un evento siempre de interés empresarial. Y en esta ocasión vamos a hablar del greenwashing, que como sabéis son aquellas prácticas no deseables por parte de las empresas para demostrar de alguna manera que son empresas sostenibles, tanto lo que es en la gestión de la propia empresa como sus productos y servicios. Además, teniendo en cuenta que existen estas prácticas, la Comisión Europea está empezando a legislar en la materia y de todo ello vamos a hablar en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con dos personas que nos acompañan, una de ellas en Madrid, que es Cristina Riestra. Cristina, muy buenos días y gracias por colaborar en este evento. ¿Qué tal? Buenos días, Leticia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues encantada de colaborar con vosotros. Ella nos va a comentar, como os decía, cómo está la normativa en esta materia y a continuación, en este caso, Paula Baldó. ¿Qué tal? Buenos días, Paula. Hola, muy buenos días. Muchas Pues gracias por contar conmigo y me hace mucha ilusión, además, estando en el mismo sitio. genial. Bueno, además sabemos que este es uno de los temas que también te apasiona. Bueno, pues ella nos comentará un poquito cuáles son los ejemplos reales que existen y nos dará unas pautas para que las empresas podáis comunicar mejor todas aquellas buenas prácticas que sabemos que hacéis en materia de gestión ambiental y de sostenibilidad. Y las gracias, por supuesto, como no podía ser de otra manera, al Club de Calidad, a Guiomar, antigua compañera de FADE. No nos despegamos, pero es un placer contar con ella esta mañana aquí. Y como os decía, son ya muchos años en los que FADE y el club llevamos realizando este tipo de sesiones. Bueno, yo me quedo hoy aquí. Sin antes deciros que aprovechéis que tenemos a dos expertas en la materia para plantear las preguntas que queráis, y estoy segura de que va a ser una sesión muy fructífera para todos. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Buenos días a todos por acompañarnos en el día de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente. Como bien decía Leticia, ya es un histórico el 5 de junio que FADE y el Club de Calidad organicen un evento de ámbito y relevancia empresarial, ¿no? Normalmente en el mes de abril o mayo, normalmente más abril que mayo, nos sentamos y empezamos a pensar ideas o propuestas, unas son más locas, otras más acertadas, unas tienen más encaje y otras menos. Y este año ambas coincidimos en pensar que el greenwashing, o poner blanco sobre negro en lo que tiene que ver con greenwashing, sobre todo con la aprobación el 6 de marzo de la Directiva Europea que modificó todo el tema de prácticas deseables o no deseables en lo que respecta a proteger al consumidor en materia de decisiones de consumo sostenible, podía ser relevante de cara a la empresa. Y ahí Leticia, la verdad que no tuvo duda en poder contar con Cristina. Y también creímos relevante el saber cómo comunicar y qué es lo que se debe o no debe hacer, que es la parte en la que Paula está más especializada. Con lo cual yo creo que tenemos a dos profesionales de gran nivel que nos van a ayudar a abordar estas nuevas responsabilidades de las empresas y saber también el cómo comunicar mejor nuestro servicio, nuestro producto o lo que hacemos en cada una de las organizaciones. Así que yo no me entretengo más, doy paso a Cristina Riestra. Cristina Riestra es la jefa de área de Medio Ambiente y Clima del Departamento de Industria, Energía y Medio Ambiente de COE. Tiene más de 15 años de experiencia profesional, aunque en los tres últimos, 3 y medio, es cuando ocupa esta responsabilidad de jefa de área en COE. Además de formación, es ingeniera agrónoma con máster en gestión ambiental y prevención de riesgos laborales, con lo cual yo creo que entre su experiencia profesional y su conocimiento técnico va a darnos una muy buena sesión práctica. Cristina, cuando quieras, te damos paso. Vale, pues muchísimas gracias, Guiomar. Muchísimas gracias, Leticia. Como decía antes, eh, nos habéis puesto el listón muy alto. Vamos a ver, Nadie es, dijo que fuese a ser fácil. es muy complicado toda la vorágine normativa que y es complicado para nosotros y también es complicado para las empresas. Así que bueno, pues lo primero, como decía, muchísimas gracias porque yo creo que estos foros
son muy relevantes para que sobre todo aportemos entre todos nuestro conocimiento y vayamos remando hacia ese entendimiento de normativas a las que tenemos que adaptarnos no solo las empresas, sino también los consumidores, que es un poco hacia lo que va enfocado la. Yo voy a compartir ahora una presentación. Si me confirmáis que se ve, Sí, digo, muchísimas gracias. Bueno, pues como os decía, yo voy a comentaros esas nuevas normativas. Tenemos que adaptarnos no solo las empresas, sino también los consumidores. Mi objetivo es solo dar unas pinceladas, porque sobre estas regulaciones podríamos hablar infinito y además la forma de adaptar estas normativas a cada una de las empresas y los sectores es muy diversa. Entonces, voy a empezar simplemente con unos antecedentes. Me remonto al origen de estas normativas y antes, sin olvidarme de mencionaros que entiendo que lo conocéis todos, ¿qué entendemos nosotros por greenwashing o también conocido en castellano como blanqueo, ¿no? Podríamos decir, pues son prácticas engañosas de marketing que hace que las empresas, los productos o los servicios parezcan más ecológicos o parezcan ecológicos cuando realmente no lo son tanto, ¿no? Esto también quiero incidir que no solo nos confunden a los consumidores, sino que también, y es lo más importante y lo que en COE llevamos defendiendo, perjudica a las empresas que realmente invierten en sostenibilidad. Entonces, es sobre lo que yo querría incidir sin perder de vista el objetivo de la legislación, de cómo legisla la Comisión, que es enfocada al consumidor. Para abordar este problema, lo que hace la Comisión es introducir 3 normativas claves, que son sobre las que voy a hablar: la de empoderamiento del consumidor, la directiva sobre Green Claims y la de derecho a reparar. La última de ellas se distancia un poquito más, pero como es un paquete conjunto, la voy a mencionar también al final. El origen de estas normativas, como os decía, me parece muy relevante mencionarlo, que parte del Pacto Verde Europeo. Este pacto, esta estrategia de la Comisión se plantea con la idea de que la Unión Europea sea, en diciembre de 2019 es cuando lo plantea, sea neutra en carbono para 2050. Establece una hoja de ruta, ¿no? de cómo en diferentes áreas, industria, energía, movilidad, agricultura, diversidad, se tiene que plantear la estrategia para llegar a ese objetivo final a 2050. Objetivo que no solo es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino también es fomentar eficiencia energética, economía circular y proteger y restaurar la biodiversidad. Derivado de estos principios, en el Pacto Verde Europeo, se plantea el Reglamento de Diseño Ecológico de Productos Sostenibles, o conocido como la Iniciativa de Productos Sostenibles, ¿no? En la que se busca que los productos sean duraderos, reparables, reciclables, energéticamente eficientes. Este régimen busca establecer requisitos de diseño ecológico que son esenciales para que la economía circular funcione y se pueda cerrar el ciclo. La implementación de este reglamento es un paso crucial, ha sido un momento muy relevante en el que hemos actuado desde la parte del sector privado de mano con las administraciones, tanto nacionales como europeas, porque la forma de ejecutar estas normativas tiene muchísima incidencia sobre la planificación de las estrategias empresariales. Además de esto, dentro de estas iniciativas ya veis que aparecen estas 3 normativas que os mencionaba, que son las más relacionadas con greenwashing, en las que se incluyen medidas de empoderamiento del consumidor, como la provisión de información clara, verificable sobre la sostenibilidad de productos y el fomento a reparar todos los productos que se adquieren. Entonces, podemos decir que el Pacto Verde Europeo se compromete a garantizar que las personas consumidoras estén capacitadas de tomar decisiones con un mejor conocimiento, y para ello, o sea, el objetivo es implicar al consumidor para que sea la palanca clave para activar más allá
el modelo de economía circular y el modelo sostenible, ¿no? Sea un agente clave. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace la Comisión Europea? ¿Qué propone, ¿no? Pues esas tres normativas que os mencionaba, la Directiva 2024/825, la que modifica otras dos directivas respecto al empoderamiento de las personas consumidoras para la transición ecológica mediante mejor protección contra prácticas desleales y mejor información por parte de la empresa o la entidad que suministra el producto o servicio. La directiva relativa a la justificación y comunicaciones de alegaciones medioambientales explícitas, que es lo que llamamos Green Claims, y la directiva de derecho a reparar. Estas tres normativas a nivel nacional se tienen que transponer al ser directiva a nuestro ordenamiento jurídico, y el planteamiento que se ha hecho a nivel nacional ha sido hacerlo a través de la Ley de Consumo Sostenible. En esta ley de consumo sostenible, que ya ha salido una consulta pública previa a principios de año, en esa consulta pública previa simplemente se enunciaban los objetivos y el marco en el que se iba a desarrollar, pero hay dos de ellas que son las que aún están en tramitación. Una de ellas está aprobada simplemente pendiente de aprobación en el DOE, pero la otra aún tendrá que pasar las elecciones europeas para que avance. Pero hay una de ellas, la Directiva de Empoderamiento del Consumidor, que es la que sí que está aprobada. Esta directiva lo que hace es establecer unos criterios más estrictos para combatir el greenwashing y garantizar que los consumidores reciban una información transparente y veraz sobre las características ambientales y sociales de los productos. ¿De qué se trata? Pues es una directiva nueva, es cierto que es nueva, pero su contenido al final modifica dos directivas que ya sí que existían, que es la relacionada con prácticas comerciales desleales y sobre derechos de los consumidores. Tiene un objetivo común, ¿vale? Para avanzar en esa transición ecológica y contribuir al correcto funcionamiento del mercado, se considera que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas y contribuir así a lo que os comentaba, a esos patrones de consumo más sostenibles que impulsen y sean palanca de reactivar esos modelos de economía circular que se nos están planteando. Busca evitar que lo que la directiva entiende como ecoimpostura o el greenwashing, ¿no? Eliminando esas prácticas que dañan a la economía sostenible y que, como os decía, no solo dañan a la economía sostenible en sí o confunden al consumidor, sino que entre las propias empresas resulta una práctica que no es deseable. ¿En qué momento estábamos? Como os decía, esta directiva sí que se publicó en el DOE el 6 de marzo del 24, ya está en vigor, y su transposición, como os decía, tendrá que esperar a que se desarrolle, se plantee. Yo creo que durante este año ya habrá un posible borrador a final de año de esa futura ley de consumo sostenible. Realmente esta normativa lo que está enfocada es a exigir esa veracidad en la comunicación, ¿no? Se busca rigor en temas o datos sociales, ambientales y sobre circularidad vinculada a la falta a esa falta de prácticas comerciales que no sean leales, ¿no? ¿A qué aplica? Pues aplica al ámbito de las comunicaciones comerciales en relación a aquellas afirmaciones que no sean obligatorias, y también aplica a todo tipo de comunicación. Ahí os ponía entre paréntesis distintivos, nombres comerciales de empresas, productos, todas comunicaciones que sean orales, escritas, audiovisuales, ¿vale? ¿Qué se busca? Pues al final, en definitiva, mayor claridad. ¿Y cómo busca esa mayor claridad? Definiendo. Es muy difícil encontrar definiciones que no sean solo, que no estén armonizadas a nivel nacional. Tenemos que pensar a nivel europeo esa armonización. Y bueno, esto es un pasito más en estas definiciones que son claves, ¿va? Para que todas las empresas operen y trasladen esas informaciones de forma homogénea y que el consumidor las reciba. Y hablamos de definiciones como afirmación medioambiental genérica, que es un distintivo de sostenibilidad,
o el comportamiento medioambiental excelente reconocido, ¿no? Y también da pautas claras sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Quería destacaros varias acciones en las que esta directiva incide. Omisiones engañosas. En el caso de comparadores de productos que proporcionan al consumidor información de las características del objeto, el servicio que vamos a adquirir, que como sabéis hay muchas aplicaciones, ¿no? Ahora muchas apps en las que tú ya tienes un comparador que, bueno, pues sobre estos comparadores se incide en que el método de comparación o el producto de objeto de comparación, cómo ha de ser. Y luego también sobre los proveedores de los productos y también medidas para mantener actualizada toda la información de esas apps. Luego también otras acciones incide sobre acciones engañosas, definiendo qué considera esta norma que son acciones engañosas. Pues aquellas prácticas comerciales que contengan información falsa o que induzcan o puedan inducir a error. Es decir, no solo que no estés diciendo una información que no sea veraz, sino si vas a entender algo que es más sostenible de lo que podría ser o más neutro en carbono, también sería una acción engañosa. O prácticas comerciales que supongan hacer afirmaciones ambientales y compromisos futuros que no sean claros, con objetivos públicos, planes realistas, metas, recursos que se han empleado y además verificados por un experto independiente con conclusiones públicas y accesibles. Eso es lo que se espera, ¿no? que se busque. O anunciar beneficios irrelevantes o no derivados de las características de un producto de la empresa. Esto nos viene a la mente muchísimas de los productos que a lo mejor vamos al supermercado, ¿no? Esto sí que lo hemos visto y resulta muy familiar, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de consumidor. Y luego también define qué considera prácticas desleales. Yo os he puesto ahí algunas que son evidentes: exhibir distintivos de sostenibilidad no basados en sistemas de certificación, hacer afirmaciones ambientales genéricas sin poder demostrar un comportamiento ambiental excelente, reconocido, relevante, ¿no? Según una normativa de etiquetado, como puede ser el Life Label, hacer afirmaciones ambientales sobre el producto o la empresa referidas a un aspecto o a una actividad concreta de la empresa, olvidando el resto de actividades, o utilizar el informe de compensación de emisiones como un argumento de impacto neutro, y luego también representar requisitos legales, obligaciones que ya están impuestas en la normativa como una característica que a ti te diferencie del resto de productos cuando no es así, si es una obligación. Por lo tanto, de esta directiva, desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Pues, yo creo que las empresas está claro que lo que tienen que entender es que deben de proporcionar información clara, precisa, sobre las características ambientales de sus productos o servicios. Esto quiere decir una transparencia en la comunicación, y esto incluye detalles sobre el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida, no solo durante una fase de producción, desde la producción hasta la eliminación del residuo, ¿no? que se pueda generar. También hay que tener claro que todas esas afirmaciones ecológicas deben estar respaldadas por pruebas verificables. Esto significa que las empresas deben poder proporcionar evidencia documentada que respalde que cualquier declaración sobre sostenibilidad de sus productos es así. O sea, que hay que presentar pruebas verificables. Y luego la directiva también introduce medidas para proteger a los consumidores de una publicación engañosa, de una publicidad engañosa. Entonces tendrán el poder de imponer sanciones significativas a las empresas que no cumplan con las normativas. Esta es la medida de protección más eficaz hacia el consumidor. Por lo tanto, las empresas deben revisar y modificar sus estrategias de marketing y procesos internos para cumplir con todos estos requisitos. Y aunque esto puede parecer un desafío, también yo creo que presenta una oportunidad de diferenciarse en el mercado con una
empresa verdaderamente competitiva y de eliminar esas competencias desleales que hacen mucho daño. La otra directiva sobre la que os decía que estaba englobada en ese paquete, que yo entiendo que está muy relacionado con el greenwashing, es la directiva sobre Green Claim. La nueva directiva de la Unión Europea marca el comienzo de una nueva forma, sin duda, de comercializar, ¿no? Más de la mitad de todas las afirmaciones ambientales en la evaluación de impacto de esta normativa decía que eran formuladas de una forma vaga y el 40% de los anunciantes no podían aportar pruebas de las afirmaciones. Estos son los antecedentes que se hablan en la evaluación de impacto de la directiva y es lo que motiva al desarrollo en sí. Con la propuesta de esta directiva, la Unión Europea da un paso importante para garantizar que las declaraciones de sostenibilidad de las empresas sean veraces, precisas y verificables, ¿no? Ese es el principal objetivo de la directiva Green Claims. Está destinada a transformar la forma en que las empresas comunican el impacto de sus productos o servicios con el objetivo de inculcar esa autenticidad y esa por lo tanto, las empresas han de hacer afirmaciones psicológicas fiables, comparables y en toda la Unión Europea. Así, de esta forma, se protege al consumidor del greenwashing o el lavado verde y también contribuye a una economía más circular y más verde, haciendo que los consumidores, como os decía, siempre sean el eje clave de la decisión de derivar toda la producción hacia la sostenibilidad. Y también ayuda a lo mismo que os comentaba con la anterior directiva, a esas igualdades de condiciones respecto al desempeño ambiental. Respecto a la tramitación, aún no está publicada, ha sido un acuerdo del Parlamento el 12 de marzo y esta es la que se retomará tras las elecciones. Hay unas políticas vinculadas que, como os decía, pues las he querido poner aquí porque son relevantes. Las dos primeras ya las he mencionado, el reglamento de diseño sostenibles en los antecedentes es de lo que deriva y, por supuesto, la de empoderamiento del sector, pero también derivada de la estrategia de la granja a la mesa del Pacto Verde. Yo diría que es una de las políticas que tienen mayor relación y incidencia. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Esta es una directiva que es mucho más específica, podría decirse, porque elabora con más detalle las condiciones para hacer esas alegaciones medioambientales que la directiva anterior, que la directiva de empoderamiento del consumidor. Establece unos estándares claros y exigirá además pruebas concretas para esas afirmaciones publicitarias medioambientales. También están prohibidos términos como respetuoso con el medio ambiente, natural, biodegradable, neutral en carbono, sin que haya unas evidencias que respalden o justifiquen y sean verificables de que así lo son, ¿no? Las etiquetas ecológicas o certificaciones de sostenibilidad deben basarse en sistemas de certificación. Los sistemas de compensación ya no justifican esas declaraciones de impacto ambiental positivo como lo hacían hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, pues la propuesta apunta a afirmaciones explícitas que son realizadas de forma voluntaria por las empresas hacia los consumidores, cubren los impactos, aspectos de desempeño ambientales tanto del producto como del propio comerciante. Y actualmente se consideran que esas afirmaciones cubiertas son las que no están cubiertas por otras normativas de la Unión Europea. Esto aquí me despego un poco de esto y hago un paréntesis, porque sí que es cierto que hay mucho tejido empresarial que lleva trabajando en temas medioambientales y sí que es cierto que da información, por ejemplo, de su huella de carbono, ¿no? Y dice, hemos mejorado nuestra huella en carbono. No quiere decir que esto fuera hasta ahora mentira, ¿no? O que estas empresas estuvieran o tienen que cambiar su forma de hacer. Estas normativas, por ejemplo, una industria que lleva en comercio de derechos de emisión mucho tiempo,
hay que tener en la perspectiva que desde 2005 llevan verificando todas las emisiones de esa actividad industrial. Y esas verificaciones me consta y también a vosotros que son muy exhaustivas y cumplen con otras normativas, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis aquí, ¿no? para hacer ese inciso. Hay unas medidas claves que incluye la propuesta para garantizar que los consumidores reciban esa información medioambiental. Esto me refiero a criterios claros sobre cómo las empresas deben mostrar sus declaraciones y etiquetas medioambientales o los requisitos para que estas afirmaciones y etiquetas sean verificables por un verificador independiente y acreditado, en España por ENAC, y nuevas normas sobre gobernanza de los sistemas de etiquetado medioambiental para que sean fiables, sólidos y transparentes. Por lo tanto, se puede decir sobre la directiva de Green Claims que regula específicamente esas afirmaciones ecológicas que las empresas hacen de sus productos y de sus servicios. Se establecen normas claras sobre cómo deben formularse las afirmaciones ecológicas y esto incluye el uso de terminología específica, evitar términos vagos o ambiguos que puedan confundir a los consumidores y puedan llevar a competencia desleal. Las afirmaciones deben estar respaldadas, como hemos dicho, por certificaciones reconocidas y etiquetas que cumplan unos estándares internacionales y así pueden garantizar que el consumidor pueda confiar en esas afirmaciones que están haciendo las empresas. Además, están sujetas a auditorías regulares para verificar el cumplimiento de esas normativas y también se realizarán monitoreos aleatorios, ¿no? para detectar esas posibles infracciones. Adoptar estas normativas puede requerir, es cierto, para todas las empresas unas inversiones iniciales relevantes en algunos casos, pero a largo plazo, si se cumplen estos estándares, no cabe duda que las empresas podrán estar posicionadas para ganar una confianza mayor de los consumidores y, por tanto, también destacarse en un mercado más competitivo. Y por último, como os decía, quería mencionaros la directiva de derecho a reparar, porque incide también en esos objetivos enfocados al consumidor, pero no tanto podría en una derivada, ¿no? Pero no tanto en el greenwashing. ¿Qué se pretende con esta normativa? Pues se pretende incentivar a los consumidores a que reparen los bienes que han adquirido tras la finalización de la garantía legal y también el objetivo es reducir residuos y facilitar el arreglo de los bienes también a un precio más asequible al aumentar la demanda de reparación. Establece obligaciones de reparar. La nueva normativa garantiza que los fabricantes que presten servicios de reparación oportunos sean también rentables y además informen a los consumidores sobre ese derecho a reparar. Esta es la parte vinculada con el greenwashing, ¿no? El consumidor ha de tener esta información de que sí que aquí en este caso cambia a la hora de adquirir productos. Una vez que expira la garantía legal, el fabricante sigue teniendo la obligación de reparar los productos domésticos comunes que sean técnicamente reparables según la legislación de la Unión Europea. Y aquí, bueno, pues puede ser como lavadoras, aspiradoras, teléfonos. Y la lista de productos sí que nos deja claro que podrá ampliarse en un futuro. Además, se establece también en la normativa que incluso el consumidor puede pedir prestado un dispositivo mientras se está reparando o se necesitará una unidad adicionada mientras se produce esa reparación. Por lo tanto, además, se deben de disponer informaciones sobre las condiciones de servicios y de reparación, ¿vale? Esto es lo añadido. Entonces, no incido mucho más en esta normativa, solo es el que se añade esa información, que deben de tener los consumidores acceso a esa información y piezas de repuesto necesarias para reparar sus productos y, por lo tanto, las empresas están obligadas a proporcionar esa información de forma accesible y a precios razonables. Y, además, los productos deben de ser diseñados teniendo en cuenta esa reparabilidad, ¿no? Que no sean productos
diseñados para ser productos de un solo uso, con lo cual tienen que ser fáciles de desmontar, fáciles de reparar, con piezas estándares y además manuales de reparación claros y que estén a disposición. Se amplían también las garantías, esto es una de las grandes novedades, y se fomentará el desarrollo de servicios de reparación accesibles y asequibles al fomentar los servicios de reparación. Por lo tanto, las empresas, en este caso, deben de informar claramente a los consumidores sobre las opciones de reparación disponibles. Deberán adaptar las empresas los procesos y los diseños de producción para cumplir con estos requisitos, y aunque esto también puede implicar cambios significativos, también ofrecen una oportunidad para innovar y crear productos más duraderos. Así que con esto llego a las conclusiones. Paula os va a dar unos ejemplos muy claros de todo lo que os he contado, que es muy teórico. No quiero sin llegar a algunas conclusiones. Estas conclusiones al final se derivan que estas normativas están enfocadas para combatir el greenwashing y para imponer varias responsabilidades adicionales a las empresas, pero asegurando que sus prácticas sean sostenibles, y con esto se consigue logrando que sean transparentes, verificables y genuinas. Por lo tanto, se puede decir que las empresas, como primera conclusión, deben proporcionar información clara, precisa y detallada sobre las características ambientales de sus productos y servicios. Incluye descripciones exactas del impacto ambiental y de todo su ciclo de vida, afirmaciones ecológicas que deben de ser específicas y evitar usar términos vagos o imprecisos que induzcan a error. Como segunda conclusión, todas las declaraciones sobre sostenibilidad deben estar respaldadas por pruebas verificables. Implica que deben de mantener las empresas unos registros, una documentación que respalden sus afirmaciones ecológicas, y además la normativa exige que presenten pruebas ante las autoridades, porque pueden llegar a un procedimiento de sanción. Como tercera conclusión es que ahora tenemos un sistema de certificaciones y etiquetas ecológicas que deben alinearse con estándares reconocidos. Esto asegura que las declaraciones sean creíbles y además comparables a nivel global, y además se deben asegurar las empresas de que cualquier etiqueta que utilizan sus productos esté autorizada, ¿no? Y que cumpla los requisitos de la norma. Cuarta conclusión es informar sobre ese derecho a reparar. Esto no me paro en detallar esto porque ya os decía que es una segunda derivada. Y luego, quinto conclusión, las empresas están sujetas a una auditoría regular para verificar el cumplimiento de estas normativas. Incluye auditorías independientes y supervisión por parte de las autoridades nacionales, que harán monitoreos aleatorios, como decía, para detectar posibles infracciones. Y, por último, la última es esas sanciones, ¿no? Que las empresas que no cumplan con las normativas pueden enfrentarse a sanciones significativas que incluyen multas y repercusiones legales, con lo cual suscribe, ¿no?, la importancia de adherirse a nuevas regulaciones para evitar esas consecuencias adversas. Así que ya con esto concluyo y pasamos a Paula, y no quiero dejar de hablar sin transmitiros un mensaje positivo, ¿no? Una visión positiva frente a esta regulación. Y no es que tenemos aún más regulación que la que ya teníamos antes, sino que lo tenemos que ver como una promoción de una competencia justa y sostenible entre las empresas, y que eso al final lo que hace es reforzar la confianza del consumidor en determinados productos que si cumplen determinados estándares van a tener mucho más éxito en los mercados. Así que, sin más, dejo de compartir y os libero la pantalla. Muchas gracias, Cristina, por tu exposición, por tu puntualidad y por tu exactitud. La verdad es que es difícil hablar de un tema un poco tan arduo como directivas europeas, transposición a la normativa nacional, y ver y trasladar la oportunidad que esto implica y requiere
para empresas y el beneficio final de que esos productos y servicios que cada una de las empresas pueden revertir al consumidor. Para hablar de cómo comunicarlo o de cómo comunicar sostenibilidad sin caer en greenwashing, contamos con Paula Baldó, colaboradora en más de una y de dos ocasiones, tanto con la Federación Asturiana de Empresarios como con el Club de Calidad. Paula es transformadora sostenible en Enviral, que es la empresa que dirige desde hace 11 años y trabaja con todo tipo de organizaciones y personas en emprendimientos y diseños de estrategias de sostenibilidad. Desde hace algo más de 2 años es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, además de ser autora y coautora de varias publicaciones. Para seguir ajustándonos a los tiempos, que vamos con una puntualidad casi diría que británica, pues damos paso a Paula y que nos comente un poco cuáles son esas claves para hacer una comunicación correcta en esta materia. Gracias, Paula. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a FAD y al Club de Calidad por contar conmigo otra vez para hablar de además un tema en concreto que es que a mí me apasiona. O sea, este tema de cómo comunicar y de cómo transmitir esos esfuerzos, porque son verdaderos esfuerzos los que hacen las empresas y los que estáis haciendo seguramente, los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, ¿no? Por hacer las cosas bien y que muchas veces, como además también comentaba Cristina, se pueden ver muy perjudicados por actuaciones de greenwashing propias accidentales, que yo soy muy a favor de que el 90%, a lo mejor me estoy inventando un poco el número, pero es como la percepción mía. La mayoría de los casos de greenwashing con los que te encuentras son accidentales por desconocimiento. Sí que evidentemente hay casos muy concretos, que es un engaño activo, directo e intencionado, pero eso es lo raro, ¿no? Entonces, eso afecta, como muy bien decía Cristina, a la competitividad de aquellas personas y empresas que lo estáis haciendo fenomenal. Entonces, mi idea hoy es, mientras se va cargando la pantalla, os voy adelantando, así, creo que ya se ve más o menos. Mi idea hoy es un poco traducir con ejemplos un poquito más concretos lo mismo que estaba diciendo Cristina. Y antes de arrancar, me gustaría que tuvieseis en mente una persona que es la persona que va a recibir la información, la que va a recibir la comunicación. En los departamentos de marketing, si hay alguien aquí de esta área o de comunicación, estáis muy acostumbrados a pensar ese cliente objetivo, ese cliente ideal, ese al que le dirigís, esa comunicación, ese mensaje. Entonces, ahora aquí vamos a intentar transformar un poco esa visión de a quién nos dirigimos, porque una de las cosas que tiene muy clara toda esta normativa que ha comentado Cristina antes, es que esto se evalúa desde la perspectiva de lo que llaman el consumidor o consumidora medio y suficientemente informado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, para que nos entendamos todas y todos, que vuestra madre o vuestra abuela tiene que entender el mensaje y no cometer errores ni interpretar cosas que no son. Olvidémonos de esa persona que sabe muchísimo de sostenibilidad, olvidémonos del que no tiene ni idea, busquemos un punto medio e intentemos visualizar a esa persona, porque es bajo esa premisa bajo la que se va a evaluar si estáis cometiendo greenwashing o no, en el caso de que haya algún toque de atención o algún caso. Dicho esto, no me gusta nada empezar con afirmaciones y con chapas como esta en la presentación, pero sí que hay dos definiciones que me gustaría dejar muy claras. Una es la parte de afirmación medioambiental, que es algo que ya ha comentado Cristina también, pero me gustaría que os quedaseis con la parte que está en negrita. Se va a considerar afirmación medioambiental el texto, el gráfico, el dibujo, el símbolo, el nombre comercial de la empresa, los nombres de los productos, ¿vale? Todo va a entrar dentro de este concepto de ecoblanqueo, de greenwashing a la hora de evaluarlo. No solo esa frase o ese eslogan publicitario, sino que se va a analizar todo. Y otra definición que esta está sacada directamente además de la normativa, y también me gustaría destacar la parte esta que está en negrita, que es el greenwashing o el ecoblanqueo, ya lo comentaba antes Cristina, es intentar parecer, ¿no? O hacer parecer que somos más ecológicos, más sostenibles de lo que realmente somos, o que no se puede mostrar. Y es muy interesante lo que pone la norma, que es que la información no sea cierta o no se presente de forma clara. Y aquí es donde quiero subrayarlo, no se presente de forma clara. Y es la clave de todo ejemplo de comunicación. Me gustaría presentaros, antes de ir al detalle,
unos ejemplos que son los que suelo poner casi siempre que hablo de comunicación. Algunos son un poco viejos y de hecho son anteriores a toda esta normativa, pero para que nos hagamos un poco la idea de hasta dónde sin querer a veces metemos la pata, ¿vale? Y no somos conscientes de la que estamos hablando. Esta primera imagen que os presento es de un caso que además tuvo muchísimo movimiento en redes sociales porque fue una campaña que daban a los coles y todos los profesores de los coles les llegaba estas pulseritas con misión plastic free, o sea, libre de plástico, envueltas cada una en plastiquito individual. Y el coleteo y el movimiento que tuvo esto en redes fue enorme, porque claro, evidentemente, bueno, creo que no hace falta que lo explique, meterlas en plastiquitos individuales, bueno, de hecho desde los colegios se habló con la marca rectificó y los volvió a mandar, pero sin el plástico. Esto no es no es una cosa consciente, es un error, ¿vale? Cuando compras estas cosas muchas veces te vienen así. Entonces, tengamos este tipo de cosas en cuenta. O, por ejemplo, esto que es de los autobuses de Sevilla, antiguos autobuses de Sevilla, en los que no sé qué tal se ve desde ahí, pero bueno, Sevilla se mueve con energía limpia y luego, entre paréntesis, autobús propulsado con gas natural comprimido. Estamos hablando de un gas natural que viene del petróleo y la palabra limpia, que son cosas totalmente incompatibles y que son ejemplos de lo que estas directivas pretenden evitar, como casos como este, ¿no? Que además justo en Volkswagen, que tuvimos el caso del Dieselgate bien juzgado y requete juzgado, ¿no? Pues anunciaron un diésel limpio. Esas palabras tenemos que empezar a eliminarlas, esas cosas tan tajantes, ¿vale? Porque la sostenibilidad es muy intermedia, o sea, es muy difícil ser 100% algo. Me da igual que sea 100% sostenible, 100% reciclable, 100% lo que queramos, es prácticamente imposible. Entonces, una de las pautas que ya quiero que se os quede ahí es ese de evitemos ser tan tajantes y ser tan los mejores, ¿no? Porque es algo que hay que evitar. Y otro caso que de hecho ha sido juzgado y además prohibieron a Ryanair directamente esta publicidad, ¿no? Directamente en Reino Unido, les obligaron bueno, aparte de la multa y sanción, les obligaron a retirar toda la publicidad porque decir que tenían las que, ves, otro ejemplo de tajancia, no de ser el más, eran los que menos emisiones tenían. Y bueno, no me quiero extender en este caso en concreto, pero para que os hagáis una idea, las comparativas, los cálculos no estaban hechos de una forma muy basada en datos reales y bueno, estaban un poco adaptados los datos para que cuadrase un poco esta afirmación, pero no era así, ¿no? ¿Por qué tenemos cada vez más greenwashing? ¿O por qué tenemos la sensación de que hay cada vez más? Bueno, creo que todos y todas las que estamos aquí tenemos clarísimo que cada vez la gente está más interesada en productos de ese tipo y de ese perfil. Hay un creciente interés por adquirir productos más sostenibles o más responsables. Cada vez se vende más en ese sentido. Y además hay estudios económicos que han visto que aunque haya habido momentos de recesión económica, de crisis o demás, la demanda de este perfil de producto se mantiene. No es tan alta como en otros, pero se mantiene, lo cual ya da la pista de hacia dónde van las cosas. Además, no hay estándares oficiales de comunicación ambiental. Entonces, como no hay ningún estándar, pues comunicamos esto o lo transmitimos de la forma que mejor nos sale o mejor creemos que es, ¿no? Y hasta ahora, pues no había regulaciones normativas gubernamentales oficiales. Como decía Cristina, todavía tenemos que transponer varias y algunas todavía van a tardar hasta después de las elecciones, pero por lo menos las voces que yo estoy escuchando en este tema es que tienen ganas de sacarlo ya y prisa y urgencia porque sea algo que salga lo más rápido posible. Entonces, cuando nos ponemos a comunicar, ¿cómo nos lo percibe? Aquí está el stakeholder, me da igual, esa persona que está leyendo esa comunicación, ¿no? ¿Cómo va a evaluar si esa persona lo va a considerar greenwashing o no? Porque una cosa que creo que Cristina ha comentado también, y si no, os lo comento yo ahora, con todas estas normativas, cualquiera de las personas que estamos aquí presentes podemos denunciar por greenwashing a una compañía. No es algo que se quede exclusivamente desde un punto de vista institucional o que haya como una policía, ¿no? Entre comillas, del greenwashing. No, ahora cualquier consumidor o consumidora puede denunciar con todo lo que eso implique. Entonces,
el proceso de cómo recibimos o cómo una persona recibe una información o una comunicación se basa primero en el mensaje, ¿no?, que vamos a comunicar, pero también tiene un montón de variables dentro de la cabeza, por así decir, ¿no?, de la persona, que influyen en si va a ser o no considerado como greenwashing y puede derivar, ¿no?, en una potencial queja o una potencial denuncia, ¿no? Por un lado, qué considera la propia persona que es una responsabilidad ambiental, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, si confía en las empresas, en el concepto empresa en general, o es una persona que es desconfiada. También qué reputación previa tiene la compañía. Si hasta ahora no ha habido ningún problema, es más fácil, ¿no?, que ese mensaje sea bien interpretado, y en cambio, si tiene una base ya previa de que no es fiable por alguna razón, ya es más probable, ¿no?, que la persona se lo tome un poco como que ponga ahí una barrera antes de confiar o no en el mensaje. Y también cuál es el entorno del negocio en el que se encuentra en este momento la empresa. No necesariamente la propia empresa en sí, pero sí, por ejemplo, si ha habido incidentes negativos con empresas del mismo sector. Eso también puede influenciar mucho, o si hay alta o baja confianza en los negocios. Y luego, muy importante también, el tono en el que estamos dando las cosas, si se basa en hechos o no, si hay un contexto, si está apoyado por datos o no está apoyado por datos. Claro, de todo esto, como empresas, no puedes controlar todo lo que pasa por la cabeza de esa persona que está recibiendo la información. ¿Dónde podemos mantener el control, o dónde podemos por lo menos asegurarnos que estamos haciendo, por lo menos evitando el greenwashing en todo lo posible? En la primera parte, en el mensaje central, y también bastante en ese tono que acompaña a ese mensaje central, ¿no?, de los datos, los hechos y el contexto. Paso directamente a cómo hacerlo a nivel práctico, para que os hagáis una idea. El orden que he seguido de los ejemplos y de las pautas es un poco el mismo que está en la guía en la guía que acaba de publicar el Ministerio de Consumo, que ha publicado una guía de comunicaciones de cómo comunicar aspectos de sostenibilidad que hicimos nosotras desde Enviral. Entonces, bueno, he seguido un poquito la misma estructura de pautas para poner los ejemplos. Entonces, una cosa muy clara es algo que también comentaba Cristina: claridad, simpleza, ser específico, ser concreto y usar cosas muy bien definidas, y no usar conceptos generales. Aquí tenéis una serie de palabras que, aunque os parezca un poco muchísimo, ¿no?, o madre mía, y ahora cómo digo, porque son palabras muy habituales en la comunicación de sostenibilidad, como ese climáticamente neutro, como ese eco-friendly o amigo de la tierra, o ese verde o ecológico, estas palabras están directamente prohibidas. No se considera una práctica desleal ya utilizarlas. Entonces, ¿cuándo voy a poder utilizar esto? Si utilizo una de estas expresiones, voy a tener que utilizarla muy bien justificada y muy bien basada en datos reales. Un ejemplo que me gusta mucho poner es el ecológico. El ecológico es una palabra que se utiliza muchísimo en envases, en botes de cosas. Ecológico solo se puede utilizar si es un producto que tiene certificación ecológica. Si no, no podemos decir que es algo ecológico. ¿Qué productos hay de certificación ecológica? Ahora mismo alimentación. Alimentación y agricultura son los que tienen certificación ecológica. Entonces, si estamos ante un champú, no puedo decir que un champú es ecológico. Me da igual con qué esté creado y con qué elementos esté fabricado, ¿de acuerdo? Entonces, va un poco por aquí. Este, por ejemplo, es un ejemplo, va en concreto a esa parte de la precisión. Esto es un caso de un celo de estos de embalar, ¿no? Y como veis, en la propia página web pone 50% reciclado, reciclable. No queda muy claro, por un lado, qué se refiere el reciclado reciclable y si el 50-50 a qué se refiere, pero la realidad es que si entras dentro y miras y investigas y no sé qué, se refiere solo al film, o sea, lo que es el plastiquito del celo de embalar. ¿Qué pasa? Que el producto entero tiene una parte de cartón. Por tanto, no podríamos poner esa afirmación de 50% reciclado así como así. Tendríamos que decir el film es 50% reciclado. Hay que matizar y ser muchísimo más precisos.
Es un caso, por ejemplo, muy habitual que nos encontremos en envases, ¿no? Que pongan el envase en la descripción del producto y pone material tanto por ciento reciclado en la caja. Y solo nos referimos a lo mejor al embalaje, pero dentro hay un producto. Eso puede causar o se considera que puede causar error al consumidor o a la consumidora. Por tanto, la frase correcta sería envase producido con un tanto por ciento de material reciclado. Nuestros mensajes se vuelven más largos, pero son mucho más precisos, ¿vale? Entonces tenemos que centrarnos muy bien en especificar hacia qué parte del producto nos estamos hablando y en qué cantidades y en qué detalles. Otro aspecto importante es la información relevante y útil. Esto, de hecho, cuando hicimos la guía para el Ministerio, estuvimos hablando lo largo y tendido, porque nos encontramos con que hay muchos casos de comunicación que se comunican cosas que son obvias y evidentes. Y este es un ejemplo, aunque está en portugués, que es una botella de agua mineral y que pone que no contiene gluten. Es un ejemplo que además, en concreto, cuando estuvimos trabajando, este caso hizo mucha gracia porque es evidente y obvio que el agua no tiene gluten. Entonces, tenemos que dar esa información que realmente sea interesante y realista desde un punto de vista ambiental o social. Pero no incluir información que sí queda muy bonito, porque evidentemente tenemos un público que tal, pero decir este tipo de información genera ruido. Y una de las cosas que pretenden evitar todas estas normas es quitar ese ruido, ese exceso de comunicación y ese exceso de información de sostenibilidad y ambiental y simplificarlo. Entonces, otra de las cosas que se puede poner o sea, que se puede evitar es este tipo de mensajes. Y luego, tener en cuenta la proporcionalidad respecto a la información. El ejemplo que os pongo aquí en texto, que es un 5% la reducción de plástico de un envase, vale, puede ser un esfuerzo, pero no es gran cosa. Por tanto, no podemos convertirlo en el centro de la campaña de comunicación. Sí que podemos comunicar, evidentemente, que hemos hecho ese 5% de reducción de plástico en nuestro envase, pero no puede ser el centro. Tiene que ser parte de la información. Entonces, una de las cosas que dice mucho la normativa es precisamente esa proporcionalidad o relevancia. También comentaba Cristina lo del ciclo de vida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo el proceso. Si hacemos una mejora de un 0,01%, no es relevante. Incluso cuando se hacen estudios de evaluación de impactos ambientales o de aspectos ambientales en la empresa, muchas veces cuando las cosas son de un 5% para abajo, 10% para abajo, se eliminan, ¿no? Porque se consideran no relevantes. Pues también cuando comuniquemos sostenibilidad hay que tener ese tipo de márgenes. Comentaba Cristina también lo de, lo de no ocultar información. No se refiere a esconderla, en realidad, literal, sino que se refiere a que esté completa. Este es un ejemplo también de omisión de información, porque aunque aquí vemos que es un 100% biodegradable compostable, la realidad es que el consumidor o la consumidora no sabe en qué condiciones es biodegradable o compostable. De hecho, esto va a implicar un esfuerzo un poco también desde las áreas de comunicación a que echemos un vistazo a las definiciones de las leyes de residuos y las leyes de envases, de qué quiere decir algo biodegradable y compostable, porque habrá que explicarle al consumidor o la consumidora en qué condiciones. Es decir, pues si es biodegradable, enterrado en tierra durante tantos días o biodegradable en condiciones industriales. Toda esta información hay que añadirla, no podemos quedarnos en esa frase, ¿no? Biodegradable, compostable. Hay que informar, informar e informar. ¿Dónde informamos? La normativa propone, en principio, que se traslade el extra, bueno, todo lo que podamos en las etiquetas y lo que no se traslade a las páginas web, ya sea vía enlace, vía QR, como queramos, pero tiene que ser una información fácilmente accesible y que la puedan consultar cualquier consumidor o consumidora para algo que también se decía antes, que era para tomar decisiones de consumo basadas en información y real, ¿no? Y decisiones racionales. Otro ejemplo de omisión y que falta climatización, esto es de una marca que pone cremas de verduras kilómetro cero. Kilómetro cero, aquí lo pregunto yo, kilómetro cero, ¿para quién? No sabemos si se refiere a kilómetro cero porque desde la fábrica se hace pues con verduras
del alrededor, o la empresa se encarga o tiene varios centros de fabricación y entonces desde donde tú lo compras son verdadero kilómetro cero para ti. Entonces esto es un matiz que es muy importante, porque esto puede haberse producido con verduras kilómetro cero, me lo voy a inventar, en Sevilla, pero si se está comprando en Asturias, no es kilómetro cero. Entonces, mucho cuidado también con esos matices. Genial que trabajemos con kilómetro cero, pero especifiquemos, son kilómetro cero porque nuestros proveedores vienen de nuestra cercanía. No dejemos ese kilómetro cero así en el aire y a secas. Otro ejemplo y otro caso es muy importante tener la información siempre actualizada. Os decía antes que necesitamos ampliar la información porque muchas veces todos esos matices no se pueden meter en el propio envase o en la propia etiqueta. Vamos a tener que recurrir a la web. Entonces, si ampliamos la información, siempre tenemos que utilizar tanto la última legislación aplicable a la hora de hacer análisis, actualizar nuestros datos constantemente y siempre basarnos en los estudios más recientes posibles. Un ejemplo que pongo aquí es este traslado de, por ejemplo, ¿no? Se han actualizado la normativa de etiquetado energético y nos encontramos con que nuestros electrodomésticos, que a lo mejor antes eran A+++, pues con la nueva normativa pasan a ser una simple C. Se han encontrado casos en los cuales, claro, como el consumidor o la consumidora todavía no entiende muy bien este cambio, no se le explica y, claro, dicen, es que si ahora ven que es C, no me lo van a comprar porque parece que es peor que lo que vendía antes o peor que la competencia. No, aquí esto no se puede hacer. Y aquí hay que explicar el proceso, hay que transmitir la información y decir, no, mira, que esto antes era un A+++ y ahora es un C porque pasa esto. Te tengo las dos etiquetas, si quiero, incluso. De hecho, yo me he encontrado casos directamente de cosas que he comprado, ¿no? Que mantienen las dos para que lo puedas ver. Y eso está perfecto. Pero no mantengamos la vieja solo porque queda mejor y parece más interesante. Y siempre eso, si se actualiza cualquier dato, hay que actualizarlo en la web. Sé que lleva trabajo, lleva tiempo y hay que estar pendiente de muchas cosas, pero es necesario que esté actualizadísimo todo y al día. Otro aspecto muy interesante que también pasó Cristina por ello es el tema de las comparaciones. Esto es un tema que preocupa mucho porque publicitariamente es algo muy habitual. Soy más barato que, soy más eficiente que, sabe mejor que, soy el recomendado por 9 de cada 10, no sé qué. ¿Vale? Todo eso se hace muchísimo, esas comparaciones. Entonces, ¿cómo nos piden que hagamos esas comparaciones? Aquí hay tela, bastante tela que cortar, porque por un lado, si vamos a hacer una comparación, que yo en casos de dudas, mi recomendación es no hagamos comparaciones directamente, o sea, olvidemos esa estrategia como vía comercial y de publicidad, pero si lo tengo que hacer, tenemos que tener en cuenta que para comparar vamos a tener que utilizar la misma información de partida que lo que estamos comparando, los mismos datos y evaluar exactamente los mismos impactos. Vamos a tener que tener el ciclo de vida idéntico entre las dos cosas que estamos comparando. Tenemos que utilizar la misma metodología para las cosas que estamos comparando. Y además, siempre, siempre, siempre mencionar el año de referencia de los resultados y explicarlos muy bien. O sea, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Por eso yo siempre digo que mejor evitemos esto. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de agua en caja mejor. No lo menciona directamente, pero implícitamente se sobreentiende que es mucho mejor en caja que en plástico y que en envase de plástico. Y aquí podríamos tener un debate largo y tendido sobre realmente cuál es ambientalmente mejor. ¿Vale? Me reservo mi opinión, pero bueno, está claro que es difícil comparar cuando dos productos envasados en materiales diferentes si no hemos utilizado el mismo ciclo de vida y la misma metodología. Otra cosa que también se comentaba es que tiene que estar todo basado en estudios. Tiene que estar basado en pruebas científicas actualizadas y esto es muy importante. Y también que se presenten los datos de forma comprensible. Vuelvo a esa imagen de consumidora medio razonablemente informado. Volver a poneros en la piel de vuestras madres y de vuestras abuelas. ¿Entienden lo que estáis diciendo? ¿Interpretan otras cosas? De hecho, precisamente la demanda que está ahora en el aire y que está tan comentada de Repsol y Iberdrola precisamente va por esta línea, ¿no? Que se entiende
y qué se sobreentiende lo que está comunicando una empresa respecto a lo que hace realmente. Es importante también facilitar estos estudios al público. Hay empresas que lo hacen, pero es raro todavía encontrar esta información. Pero también hay que encontrar, y lo dice así tal cual la normativa, y esto es lo más difícil, encontrar un equilibrio entre aportar toda la información y no saturar, ¿no? Hay que probar y un poco ensayo y error. Y dar siempre datos, todos los detalles sobre el estudio, qué metodología, qué fuentes, qué herramientas. Y una cosa muy interesante que dice la normativa, y que esto sí que, bueno, Cristina tampoco, yo entiendo que no quería meterse como a muchísimo detalle, es que cuando presentemos los datos y hagamos cálculos, estudios, tienen que ser, a ser posible, datos primarios. Es decir, que intentemos que sean nuestros datos, nuestras mediciones, no el estudio que se publicó en 2016 sobre, me lo voy a inventar, esto no es un ejemplo real, sobre la mantequilla, porque yo también produzco mantequilla. No, intentemos ir a nuestros datos. Y de hecho insiste mucho la normativa en que sean, siempre que sea posible, fuentes de datos primarias, es decir, las nuestras. Un ejemplo que se trabajó y que cuando hicimos esta guía para el Ministerio tuvimos delante fue, por ejemplo, un caso de un aspirador, dos marcas de aspiradoras, una demandó a la otra precisamente por competencia desleal, porque era antes de que estableciesen la palabra greenwashing, porque una decía que era mucho más, consumía muchísimo menos, ¿no?, a la hora de aspirar, y que los estudios daban que el consumo era un 20% menos que otras marcas. Cuando mirabas dentro y investigabas, te dabas cuenta o averiguabas, y por eso hubo esa demanda, que ese 20%, ese estudio que se había hecho era un estudio hecho en condiciones de laboratorio, no era un estudio en condiciones reales de uso del producto. Entonces, claro, no puedes decir que una cosa es comparativamente mejor o que es un dato, el estudio es en condiciones de laboratorio, cuando ese producto jamás se va a utilizar en condiciones de laboratorio. Lo vas a utilizar en casa en tus condiciones normales. Entonces, mucho ojo también con este tipo de afirmaciones. Y luego hay un tema muy interesante que es el aspecto de, esta es muy larga la frase, ¿no? Objetivos a futuro avalados por planes solventes y capacidad de ser llevados a cabo. Esto va sobre todo con la idea o con la mente, sobre todo enfocado a comunicaciones pensadas en cambio climático, sobre todo, que es un tema que preocupa porque, claro, evidentemente las comunicaciones en los últimos años del 90% de las empresas se han centrado en el impacto que tienen o dejan de tener en el cambio climático. Entonces, la realidad es que estamos encontrando con denuncias ya directamente, además, de gobiernos, y aquí, por ejemplo, esto es directamente una denuncia desde Bruselas a compañías aéreas, porque se encuentran, bueno, aquí está en inglés, pero bueno, la idea un poco es que la aerolínea dice que va hacia un net cero, hacia una neutralidad de emisiones de carbono, pero los compromisos no son verificables, los objetivos tampoco, no está monitorizado de una forma independiente, y ha habido otros casos, como por ejemplo el de las líneas aéreas de Austria, en los cuales se ha visto que la inversión que pretendía tener la empresa en cambio climático no era la suficiente como para conseguir esos objetivos. Entonces, tenemos que plantearnos unos compromisos y unas metas cuando hagamos nuestras estrategias de sostenibilidad que sean claras, que sean objetivas, medibles, y tenemos que asignar recursos. Y esto es una cosa que en las áreas de sostenibilidad se olvida mucho, que los esfuerzos que tienen que hacerse para mejorar a nivel de sostenibilidad implican dinero. Entonces, si no se identifican recursos suficientes, no pongamos esa comunicación, o no digamos, sobre todo está pensando en la típica frase, en 2050 vamos a reducir nuestras emisiones un 70%. Si no vamos a ser capaces de invertir económicamente lo que necesitamos para ese 70%, olvidémonos de esa frase porque es un greenwashing. Otro aspecto interesante y que es súper habitual es que si lo exige la ley no es una ventaja. Y esto que tenéis aquí es una cosa que todavía vemos todos los días en los sprays, ¿no? Esa pegatina de que no tiene CFCs, cuando es algo que está prohibido por ley desde el 95. Entonces, la propia directiva ya lo pone y se trasladará así tal cual a la normativa actual, que si es algo que la ley te exige,
No puedes presumir de ello, no debes ni puedes, porque se considera greenwashing. Este es muy antiguo, este caso, ¿no? Aunque sigamos viendo sprays que pongan la pegatina sin CFCs, pero esto es más reciente. Hace poquito se ha prohibido que haya microplásticos en la industria cosmética. Y aquí tenéis un ejemplo de una página web que saqué antes de ayer, en el cual se ve claramente que parte de la publicidad y del claim de atraer a la gente es precisamente que no ponen microplásticos en sus productos cosméticos. Ojo con estas cosas, tengamos presente esas normativas, esas que nos aplican, para evitar decir que somos algo que ya la ley nos lo prohíbe. Y otra cosa que también se estaba comentando es los sellos basados en sistemas de certificación. Esto pretende un poco, va en la línea de la directiva de Green Claims, y la mente o la idea que tiene la Unión Europea aquí es potenciar lo que ya existe, es decir, la Ecolabel europea, y cargarse todo lo demás, salvo que sean sellos tipo normas ISO y certificaciones oficiales. Dejemos, por favor, y yo es algo que en mi día a día de consultora protesto mucho y me pego mucho, dejemos de empeñarnos en crear nuestro propio sello de sostenibilidad. Olvidémonos de esto, porque va a ser greenwashing de libro. ¿Vale? En el momento en que no tengamos una norma detrás, un sistema de certificación oficial acreditado y verificado, es greenwashing. Ejemplos que, bueno, también se van a admitir algunos de autoridades públicas. De hecho, muchos se van a revisar, es una de las ideas de la directiva, de los que ya existen, para prohibir algunos y eliminarlos y otros no. Entonces, algunos iconos o sellos que son lo que se llaman autodeclaraciones o etiquetas de tipo 2, esas se las quiere eliminar de la existencia la Unión Europea, y debemos evitar, ¿no? Pues estos símbolos de Moebius o el punto verde, que en España se utiliza, pero en casi toda Europa está prohibido desde hace varios años por ser greenwashing en el resto de la Unión Europea y no se deja utilizar. O este sello que tenía Renault hace muchísimos años, ¿no? de Renault Eco 2, que es una autodeclaración que en su momento estaba permitida, pero que ahora no podría volver a sacar. Es algo que debería quitarse. Y voy terminando con la parte de alegaciones climáticas. Decía que esto es muy complicado porque los esfuerzos de las empresas son muchos y muy grandes en este tema. Y entonces aquí ahora mismo están como de puntillas caminando, tanto desde la Unión Europea como desde los ministerios, para ver cómo trasladamos esta parte a la comunicación de las empresas. La idea básica y fundamental es que nos olvidemos, y eso lo ha insistido Cristina varias veces, nos olvidemos de las compensaciones. Las compensaciones no son una estrategia de sostenibilidad que podamos presumir o utilizar para decir que vamos a ser climáticamente neutros. Y este, por ejemplo, es una marca de cerveza que ahora tiene el triple cero, pues el cero alcohol y el cero azúcares, fenomenal, pero nos encontramos con un cero CO2 y pone emisiones neutras, que no se debería poder utilizar, ¿no? Estas emisiones neutras. ¿Por qué? Este caso en concreto, bueno, aquí a lo mejor me meto un poco técnica con el tema de cálculo de huella de carbono, pero para que nos hagamos a la idea, hay dos tipos de cálculo de huella de carbono: el de organización, el de empresa, que es el que seguramente conocéis la mayoría, y el de producto, que tiene en cuenta todo el ciclo de vida. Y os recuerdo que Cristina lo mencionó antes y yo también, hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida en cualquier tipo de alegaciones. ¿Qué es lo que ha hecho esta organización, esta empresa? Pues ha calculado la huella de carbono de su empresa, que es X. De eso ha calculado cuál es la parte proporcional respecto a cuántos litros de cerveza hago que sea triple cero. Pues 200. Pues 200 respecto a 1000. Pues esa cantidad es la proporción de la huella de carbono de la organización que se corresponde a esta cerveza. Y esta la he compensado. De hecho, eso ha sido el proceso. Claro, esto no tiene ningún sentido. Si queremos hacer una cerveza con emisiones neutras, que es una frase que ya decía antes que debemos eliminar, lo que tendríamos que haber hecho es una huella de carbono del producto y a partir de ahí trabajar en esas reducciones y en esas compensaciones y ver lo que comunicamos. No utilizar la huella de carbono organizacional. Y me vuelvo con la diapositiva de antes, también con las ambientales, y esta es ya la última, que siendo que está en inglés, pero no lo encontré en español, que es esa denuncia, ¿no? a 20 aerolíneas, también precisamente por alegaciones, sobre todo relacionadas con cambio climático. Entonces,
En este caso, pues, ¿qué es lo que decían? Pues que por un lado creaban la impresión equivocada de que pagando esa tasa que hemos visto todas y todos de si pagas X euros más, ayudas a compensar o a contrarrestar las emisiones de CO2 de tu vuelo. Eso es una práctica engañosa porque además no se puede demostrar que ese pago que tú haces realmente vaya a compensar las emisiones y además muchas veces son incluso para programas de compensación que no tienen nada que ver con la propia compañía. Otra de las cosas que se denuncia pues, es utilizar ese término de combustibles de aviación sostenibles sin tener en cuenta que esos combustibles también tienen impacto y que además ahora mismo prácticamente no se pueden utilizar en cantidades más de un 10% en los aviones por su incapacidad técnica. Entonces, decir, ¿no?, que estamos utilizando combustibles de aviación sostenible cuando es lo mismo que antes, un porcentaje muy pequeño respecto al real, pues no nos vale. O decir que avanzamos hacia pues un futuro de emisiones netas o emisiones cero sin esos compromisos verificables y claros. Y además también en este caso pues también les daban a los consumidores algunas como una calculadora, ¿no?, para poder calcular las emisiones de cualquier vuelo sin las pruebas de que realmente cómo se estaba hecho ese cálculo, en base a qué. Bueno, la realidad es que confundían muchísimo al consumidor y es por lo que desde Bruselas se les ha dado el toque. Como digo, es un tema complejo y ya termino aquí para que podáis preguntar lo que queráis. La idea, insisto, es pensad en quién estáis hablando, pensad que no tiene por qué ser un experto o una experta en sostenibilidad y lo que le tiene que quedar claro es a qué os referís y que no pueda sobreentender absolutamente nada, que la información que le llegue es exactamente esa frase que le estáis diciendo. Y con eso acertáis. Y cierro así la presentación. Muchas gracias, Paula. La verdad es que, bueno, a nosotros nos has generado bastante debate. Hemos estado comentando varias cosas a lo largo de tu presentación y ha sido muy interesante. No sé si alguno de los participantes, asistentes a la jornada tiene alguna pregunta. Si es así, puede realizarlo a través del apartado de preguntas y respuestas. Por ahora tenemos una que voy a proceder a comentaros. Creo por el contexto que es para Cristina, y nos preguntan, porque se incorporó un poquito tarde a la sesión, Cristina, si la Directiva de Derecho a Reparar está en vigor o si no, cuándo más o menos se estima o se pretende que podría estar en vigor. Bueno, pues aún no. Es la que os decía que es una de las dos que está pendiente aún de que ya se publique. Así que no, por el momento no. Y también recordaros que se tiene que transponer a nuestra normativa nacional y esta, como os decía en la presentación, se va a hacer vía la Ley de Consumo Sostenible. Entonces, a lo mejor con esto sí que os puede dar una idea de plazos. La Ley de Consumo Sostenible, que incluye las 3 directivas que he mencionado, está un poco condicionada a los plazos de transposición de la Directiva de Empoderamiento del Consumidor, que según lo que se establece en el texto, tiene que estar antes de marzo de 2026 incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados miembros y creo que era septiembre del 26 cuando tendría que ya estar en funcionamiento. Marzo del 26 condiciona que van a estar las 3 dentro de la Ley de Consumo Sostenible, que aunque vayan con retraso esas otras 2 directivas, pues condiciona ya la primera, la que ya sí que ha sido aprobada, que es la de empoderamiento. Muchas gracias, Cristina. Bueno, por ahora parece que entre los asistentes no tenemos más preguntas, pero sí que, bueno, nosotros comentando nos habíamos quedado con alguna duda. Sí, yo os quería preguntar, además creo que os voy a conectar a las dos, porque desde las organizaciones empresariales siempre estamos preguntando y preocupados por a quién va a afectar todo esto. Me refiero a la tipología de empresas. Por un lado, Cristina, ¿está contemplado que estas obligaciones entren, como suele ser habitual, en vigor para las grandes empresas inicialmente y luego para las más pequeñas? ¿O va a ser algo que va a entrar ya de lleno para todo el mundo?
Y digo que está conectado ahora con la parte que expuso Paula, porque entre el montón de ejemplos que nos has puesto, perdona, Sí, porque... yo me voy. Ah, ya está. Entre el montón de ejemplos que nos has puesto, hablabas al final del tema de ratificar o de respaldar con datos primarios, o sea, elaborados por la empresa, las afirmaciones y la información que se aporta. Sin embargo, relacionado también con lo anterior, si nos planteamos todo esto para una pyme con todas las obligaciones, no solamente en el ámbito medioambiental, que tienen las empresas en general y las pymes en particular, insisto, no solamente relacionadas con medio ambiente o sostenibilidad, pues es que esto no es sinceramente abordable para una pyme. Sobre todo de las pymes, hablo de las más pequeñitas, ¿vale? ¿No piensas que esto es complicado? Decía, si no me equivoco, que es prioritariamente, pero no taxativamente obligatorio que esto sea así. Bueno, os conecto a los dos, sobre todo pensando en que todo esto sea de aplicación para las empresas más pequeñas. Cristina primero y Pues luego sí, Paula. Paula, empiezo yo. Sí, sí, dale, Cristina. Leticia, todo tipo de comunicaciones comerciales. Hay que tener en cuenta que son las comunicaciones comerciales eh, y que no sean ya obligatorias, ¿no? Esas comunicaciones comerciales, porque sí que, por ejemplo, en temas de CO2 sí que ya hay otra normativa específica para determinados vehículos que si hacen una comunicación relativa a emisiones de CO2 ya está legislado por esa normativa concreta de esos vehículos y de CO2. Entonces, afirmaciones que no sean obligatorias y el ámbito es las comunicaciones comerciales. Estaba pensando, pues eso, en que en las empresas más pequeñas, al final toda esta normativa que todavía, bueno, acabas de mencionar que hay dos directivas que no están siquiera aprobadas, pero al final les queda muy lejos esto que viene de Europa y que luego se tiene que transponer. Y yo entiendo que pues grandes empresas, pues han salido ejemplos que ha puesto Paula, pues desde las compañías aéreas hasta fabricantes de coches, bueno, deberían de alguna manera o tienen más oportunidades y recursos para estar informados. Pero la empresa pequeñita, el taller que está no sé dónde, o una tienda, que al final, con toda su buena intención, efectivamente, a lo mejor comunica que no sé qué ropa o producto es eco-friendly, como antes decía Paula, pues bueno, todo esto les queda muy lejos. Pero bueno, nos ha quedado claro que esto es desde ya, o desde que entre mejor dicho, para cualquier tipología de empresa, siempre que se refiere a esas comunicaciones que decía Cristina. Hay que tener en cuenta, Leticia, que la normativa también está pendiente de desarrollo. Hay Sí, unos sí, desarrollos sí, sí, sí. posteriores que luego también a ver cómo encaja. Y es un tema muy importante que comentaba Paula, que todo tipo de comunicaciones, que ahí sí que haya hecho un inciso, Paula, ¿verdad?, sobre que no es solo un logo, ¿no? Ya lo ha explicado muy bien. Sí, lo único que sí que hay exención, pero bueno, está pendiente de aprobación en la directiva de Green Claims, en concreto, las micropymes van a estar exentas de la verificación obligatoria de esas alegaciones. Pueden hacerlo de forma voluntaria. Y una cosa que sí que es interesante es que en la propia directiva establece que todos esos sistemas de verificación, la propia norma ya dice que van a tener que tener unos costes razonables para las empresas, en el propio texto de la directiva. Entonces, bueno, se prevé que se establezcan un poco unos límites respecto a la parte de verificación. Pero en la parte de comunicación, no, en la parte que ya tenemos de alegaciones ambientales y demás, ahí sí que nos va a aplicar a todos y todas. Entonces, las empresas pequeñas, afortunadamente, tienen tiempo. Y yo animo a todas las asociaciones y entidades de empresas a que les deis caña con esto y les echéis una mano todo lo que podáis. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos alguna pregunta más de los asistentes. Si os parece, bueno, por más o menos ajustarnos un poquito a la hora, ¿vale? Y no pasarnos mucho, sobre todo porque tendréis todos agenda después de esta sesión. Si os parece, acabamos con estas 4 preguntas que tenemos abiertas, que creo que pueden ser más o menos cortitas de resolver y así, bueno, pues damos un poco respuesta a esas dudas que podamos tener entre todos.
Os comento, ¿vale? Por no reformularle o prácticamente como está formulada la pregunta, por hacerlo más sencillo, hay una persona que está escuchándonos y no le queda claro si a la hora de calcular el alcance 3 para viajes de avión, los listados actuales seguirán en vigor o se van a considerar greenwashing. Pues ahí va a depender mucho de dónde vengan esos datos de alcance 3. Si no vienen de empresas con datos fiables y pues bases de datos, EcoInvent, ¿no? Es una de las típicas que se utiliza en consultoría, o datos gubernamentales, oficiales, de las distintas, pues de la Unión Europea, que tiene una base de datos fantástica, yo no los usaría directamente ahora mismo. Yo sería algo, o por lo menos si solo tengo accesibilidad a ese dato de cálculo de huella con alcance 3, lo matizaría. Quiero decir, este dato viene de esta parte, que bueno, eso es algo que ya hay, es algo que siempre se tiene que poner, ¿no? En los cálculos de huella, pero matizar la fiabilidad, ¿no? Que es precisamente una de esas cosas que muchas veces se olvida en el cálculo de huella de carbono, el de la incertidumbre, el porcentaje de incertidumbre de los datos. Pues aquí a lo mejor, si no son datos muy oficiales, deberíamos tener cuidado y poner que hay un gran porcentaje de incertidumbre. Sí, Es el dato que tenemos, pero con mucha incertidumbre. efectivamente. Gracias, Paula. Nos comentan otra de la duda de los asistentes. Se ha hablado de denuncias ciudadanas a greenwashing y las dudas son si se conoce alguna posible metodología para cómo serán estas denuncias, si se formularán a través de comunidades autónomas, a nivel nacional. Bueno, aquí parece que hay duda de cómo se pueden recibir, ¿no? Esas denuncias de la ciudadanía. A ver, el Ministerio de Consumo tiene abierto directamente desde siempre cualquier tipo de denuncia esto va a ir por consumo, las denuncias ciudadanas. Entonces, ya hace muchos años que el Ministerio de Consumo tiene abierto un canal de denuncias para cualquier tipo de denuncia relacionada del consumidor o la consumidora que perfectamente se puede utilizar. La propia página del Ministerio, si no recuerdo mal, además tiene como las entidades como por comunidad autónoma, creo que son, no sé si son por provincia o por comunidad autónoma, perdonad, pero es que ahora de memoria no me lo sé, pero tiene como entidades representantes, ¿no? En cada una de las comunidades autónomas a través de las que canalizar estas denuncias. Y ahora mismo existe también en España, aunque el ciudadano medio o media no lo conoce mucho, una entidad de autorregulación que es Autocontrol, que es una asociación de publicistas que en teoría dedica un poco a tramitar estas cosas. Y de hecho, si os suena, a lo mejor es precisamente por el ejemplo que os ponía de Iberdrola y de Repsol, porque precisamente el primer sitio por el que ha pasado esa denuncia de Iberdrola contra Repsol ha sido por Autocontrol, que Autocontrol en este caso resolvió a favor de Repsol en esta situación. Entonces, hay varias vías, pero a nivel de ciudadano-ciudadana yo iría directamente a consumo, que es lo más fácil y directo. Y no necesita ninguna metodología ni ningún tal, es simplemente explicar lo que está pasando y aportar información, eso sí, suficiente y bien justificada, si no, no va a ningún lado. Perfecto, gracias. La tercera pregunta de las que teníamos pendientes, os comento, la duda sería si hay alguna estimación o alguna previsión sobre cómo van a impactar los sobrecostes en la competencia de los productos europeos con los del resto del mundo. Si hay hecho algún tipo de estimación o de previsión de cómo económicamente va a impactar todo esto. No sé si Paula la contesto yo. Bueno, y luego lo complementas tú, ¿eh? Porque esto es complicado. Adelante. Eh, eh, yo no lo conozco y de hecho de la parte medioambiental lo que más está avanzando y además la persona que lo pregunta seguro que bien lo conoce, sobre temas de CO2 tampoco, incluso se conoce el impacto, se ha evaluado pero no se conoce y solo se ha establecido que yo conozca un mecanismo para ajustar esas diferencias, ¿no? de costes entre productos europeos y de mercados exteriores, que es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, ¿no? Entonces, tampoco incluso habiendo intentado hacer una evaluación de cómo podrá impactar ese sobrecoste de CO2 en concreto, ya la Comisión se ha planteado hacer una evaluación posterior después de un periodo transitorio porque tampoco lo sabe. Entonces, yo creo que mucho más allá en todos los temas, que todos los que ha comentado, ejemplos que ha comentado Paula, yo creo que no, yo no lo conozco.
Y yo tampoco puedo añadir mucho. Lo único, cuando se hacen estas directivas, normalmente a nosotras nos suele llegar como ya la directiva hecha, ¿no? Y el texto ya redactado, pero si sigues el procedimiento de generación, seguro que Cristina lo ha visto muchas veces, ¿no? Si sigues ese procedimiento de gestión y creación de esas directivas, siempre hay estudios económicos detrás. Y es una de las partes que se, se publica en la Unión Europea, pero objetivamente es un tema muy arduo y muy difícil de leer y muy complejo. Entonces, técnicamente se ha tenido que considerar. Ahora, el dato exacto, el resultado de esa consideración del impacto económico de de las normativas que se van sacando, en este caso concreto no me lo sé. Pero sí que es verdad que el mecanismo de ajuste en carbono de en las fronteras es muy potente en ese sentido. Lo que pasa que también es que nos estamos encontrando con que nos están sacando todas las normativas a la vez. Entonces, estamos adaptándonos a una y al mismo tiempo nos saca la de el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera, y todavía además está en proceso transitorio. Entonces, bueno, todavía eso va a necesitar unos cuantos años de rodaje. Muchas gracias a las dos. Y para finalizar, bueno, yo creo que esta es sencillita, Cristina, no te va a llevar ni 2 minutos, porque sí que es verdad que debe ser de otra persona que se incorporó un poquito más tarde a la sesión y planteaba para cuándo se prevé la transposición de la normativa. Entiendo que se refiere a la directiva del 6 de marzo. Sobre todo, bueno, porque la reflexión que hace, ¿no?, es la dificultad o lo difícil que puede ser para la pyme abordar todos estos temas. Y entonces, bueno, para hacer una estimación de tiempo sobre si no está prevista esa transposición o si hay una fecha prevista para esa transposición. Pues sí, esto sí que, como os decía, marzo del 26 es la fecha que tiene la Directiva de Empoderamiento del Consumidor para que los Estados miembros lo incorporen a su normativa. Y esta fecha condiciona, en el caso de España, a las otras dos normativas, porque lo que se ha previsto desde la Administración Central es que se transpongan las 3 directivas en la misma ley, que será la Ley de Consumo Sostenible. Que nos habías comentado que ya estaba en consulta previa y que podría haber un Consulta borrador, ¿no?, previa. inicial Sí, a finales del 2024. están esperando a que se finalice el procedimiento, la tramitación normativa de las otras dos directivas para sacar ya el texto, que me consta que lo tienen muy trabajado ya, y para sacar el texto a información pública. Entonces, con las elecciones europeas ha habido un parón y yo creo que en el último trimestre del año lo podemos esperar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a las dos. Como ya no hay más preguntas y nos pasamos unos 15 minutillos de la hora prevista para el cierre, pero bueno, creo que también el debate y las preguntas hacen y complementan más interesante la sesión, ¿no? Agradeceros tanto a Cristina y a Paula como vuestro tiempo, vuestra dedicación y lo fácil que lo habéis explicado todo, a los asistentes, que se ha mantenido bastante estable a lo largo de toda la sesión, porque eso implica o demuestra que había interés en lo que estábamos comentando. Y bueno, pues agradecer también a Leticia en persona y a la Federación Asturiana de Empresarios por poder seguir organizando conjuntamente el Día Mundial de la Calidad del medio ambiente, perdón. Y supongo, el subconsciente me delata, yo lo intento, pero al final. Y supongo o imagino que sigamos dándoos la lata muchos años conjuntamente. Un abrazo y gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.